Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Eh, Espero que todos estén bien. Le pido a Dios que todos estén en su hogar, tranquilitos, calientitos, en familia, con un cafecito ahí listo para tomárselos. Están allá lejos, los estamos aquí. Bueno, pues ya tenemos el cafecito. Bueno, ellos tienen cafecito, yo ni a cafecito llegué, pero bueno, es una situación que a veces pasa, ¿no? Cuando todos piensan pero yo me quedé sin café, pero está bien, no hay problema. Yo sufro. Y saben, digo calientitos en su casa porque aquí en Chicago hoy es un día muy, muy frío. La temperatura es extremadamente fría hoy. Estamos a creo que menos 15 grados centígrados, se sienten menos 20 y tantos, a menos 8. Bueno, amanecimos con menos 15 y como yo amanecí temprano, pues era menos 15, me di con la idea. Ya subió a menos 8. O sea, allá en México es una temperatura que dicen, ¿qué será eso? Bueno, a 0 grados se congela el agua, se hace hielo. Menos 8 es 8 grados más abajo de esa temperatura. Entonces, imagínate, es como estar envuelto en hielo cuando sales a la calle y se siente el frío. Así es que si no están abrigados, es feo estar allá afuera, pero cuando estás en familia, ese calorcito, por eso me gusta a mí el invierno. Fíjate, porque recuerdo todavía los tiempos con mis hijos cuando estaban pequeños, ya ahorita ya están grandes, ¿no? Pero en esos tiempos aprovechábamos para hacer un caldito, mi esposa hacía un caldito de pollo o un caldito de res, nos quedábamos aquí en casa, poníamos palomitas, unas películas y nos quedábamos con mis hijos viendo 2 o 3 películas o platicando con ellos, a veces estábamos jugando, a veces era simplemente estar aquí en la sala conversando y ellos contando historias, ¿no? De pequeños, cómo les ha ido en la escuela y jugábamos ahí al, al, al ser um, eh, familia bonita. Y decían jugábamos porque que se portaban bien y que hacían las cosas, pero eran tiempos que dejaron muy gratos recuerdos en mi corazón. Y eso quiero transmitírselos a ustedes. El tiempo de frío afuera, comparado con el calorcito de familia, es imborrable en el corazón tuyo y en el de tus hijos. Ahora lo queremos hacer con mis nietos, hacer lo mismo, pasar un tiempo aquí en el sillón, tapados con una cobijita, conversando, simplemente platicando. Así es que por eso este clima a mí me gusta mucho. Me invita a ser hogareño. Y por eso les decía que qué bueno que estamos allá a la distancia y aquí con un cafecito, que ya me tocó cafecito, gracias a Dios. Estaba caliente. Un cafecito caliente, como debe ser, para poder disfrutar la palabra de Dios. Y no es que el café nos ayude a disfrutarla, sino disfrutar la palabra de Dios con todo lo que hay alrededor. La idea es cuando leemos la palabra, mi intención es conversarla de tal manera que se antoje y que no pase como a mí me pasaba mucho tiempo, muchas veces, que llegaba a la iglesia y comenzaba a hablar el pastor y por una parte entendemos que hay una lucha espiritual y entonces cuando llegas reciente a la iglesia, te entra un sueño, y a mí me pasaba también, ¿no? Nada más empezaba a hablar el pastor así y hasta como que me acurrucaba, me quedaba, pero he tratado de que las prédicas tengan esa calidad, esa cualidad, perdón, esa cualidad de mantener despierta a la persona, porque no hay nada más bonito que tener esa actitud de niño. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más tienes para decirnos, Señor? ¿Qué más tienes para contarnos? Y por eso la definición que tenemos como lema en la iglesia de predicar la palabra de Dios de una manera clara y profunda, tiene que ver con eso, ¿no? Clara, sin rodeos, sin palabras domingueras, pero profunda sí que vayamos al fondo de lo que quiso decir nuestro Señor, para que entonces tu corazón pues crezca en el amor al Señor y tu mente se agrande en la concepción de quién es Dios. Tal vez no se agrande en conocimiento humano, tal vez no en muchos versículos bíblicos, pero sí se agranda en entender quién es Dios. Y al momento que se agranda, también se hace chica, porque dices, wow, entender a este Dios maravilloso me llevaría toda una eternidad. Pero ¿qué crees? Que vamos a estar con Él, a los que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, toda una eternidad con el Señor. Y creo que
llegará el momento en que podamos comprender muchas cosas. Y siempre habrá algo. Si Dios es eternamente justo y eternamente perfecto, siempre habrá algo que quede ahí como para saborear. ¿Y qué más, Señor? ¿Y qué más? Y por eso esta serie tiene la intención de comprender la soberanía del Señor, comprender quién es Él como Rey, como Dios, como máxima autoridad en nuestras vidas, como creador de todas las cosas, como dueño del universo, como dueño de tu vida y de mi vida. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Rey soberano, totalmente puro, totalmente santo, totalmente digno, que sus planes son de bien y no de mal? Él es tan grande, tan digno, y además sus planes son de bien y no de mal para nosotros. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hay que conocer esa voluntad, porque cuando no conocemos esa voluntad y nos quedamos con el concepto de eh, pobre de conocer ideas de Dios, pues nos cuesta trabajo obedecer a un Dios que no comprendemos. Por eso esta serie, la soberanía, digna, la soberanía de Dios, la santa soberanía de Dios, nos pretende que cuando lleguemos a los 10 mandamientos, porque no hay otra cosa más que la soberanía de Dios expresada en palabras en los 10 mandamientos, cuando lleguemos a eso podamos eh, entrar a los 10 mandamientos para comprenderlos desde otro punto de vista, no como un autoritarismo, no como una imposición, no como un legalismo, sino como una descripción del amor de Dios, del carácter de Dios, del carácter moral de Dios y del amor de Dios por nosotros y para nosotros. Cuando lleguemos, nos aproximamos a los 10 mandamientos de esa manera, pues dice la palabra de Dios que su ley no es gravosa, no es pesada, no es dura, no es difícil, porque llegaremos con la perspectiva correcta. La semana pasada traté de hablar de la soberanía de Dios, traté de describir por qué Él siendo soberano, Él tiene la autoridad suprema de legislar o de determinar cómo se deben hacer las cosas. Porque Él es el creador, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él tiene la autoridad de decir cómo se deben manejar las cosas. Y una vez que comprendemos que Él es soberano, que no lo podemos contradecir, que no lo podemos cuestionar, que no lo podemos juzgar, porque Él es soberano, porque Él es perfecto, porque Él es mucho más grande que tú y que yo y que todo el universo. Cuando entendemos eso, comprendemos que, bueno, si Él dice que esto debe ser así, así debe ser, porque ya comprendimos que Él conoce todas las cosas que nosotros no conocemos. Y si Él determinó que una cosa fuera de cierta manera o se hiciera de cierta manera, es porque Él ve el todo, Él ve completamente las cosas y nosotros solo vemos porciones. Y entonces cuando solo vemos porciones pensamos que pudiéramos hacerlo mejor así, mejor asá, pero es que no estamos viendo el conjunto total. Así es que cuando entendemos esas cosas, como que empezamos a dejar de opinar. Y no es que tu opinión y mi opinión no cuente, pero cuando estás ante cuando estás ante una persona que tiene mucha experiencia, o sea, quiero bajar un poco, estás ante una persona que tiene mucha experiencia, que es, vamos a suponer, un cirujano, un doctor con mucha experiencia, con muchos años de practicar cierta operación, y llega un doctor, un nuevo doctor salido de la universidad, con muy buenas calificaciones, con excelentes calificaciones, con mención honorífica, y van a hacer una operación de corazón abierto y llega el doctor con mucha experiencia. Creo que en el momento de estar operando sería inoportuno que el estudiante, el nuevo doctor, le dijera, ¿y si le cortamos por aquí en vez de por acá? Porque yo creo que va a ser más fácil. Y el doctor le podría decir, sí, ¿crees tú que va a ser más fácil? Sí, pásate para acá, para que veas que cuando cortas de aquel lado no vas a poder agarrar, no sé, el tejido o la vena. Y entonces, por eso, cuando estás ante un experto es mejor observar, observar, callar y observar, porque tú estás viendo una parte y él está viendo otra perspectiva con el conocimiento de lo que sucede alrededor. Es un mal ejemplo, tal vez un pequeño ejemplo de lo, no quiero decir ridículo, no quiero ser absurdo,
no sé qué palabra usar cuando queremos decirle a Dios cómo debería hacer las cosas, ¿no? Eh, en ese sentido es a veces, pues rebasa lo infantil, pero la idea es que cuando entendemos que Él es soberano, no tampoco entendemos que es autoritario, es decir, que es alguien que impone las cosas. Si bien su ley es inquebrantable, Él no la está imponiendo, sino la está poniendo para que nosotros vivamos con ella, a través de ella, y podamos comprender a Dios. Es muy difícil imponer a proponer, pero Dios tampoco nos está proponiendo, Dios está poniendo la ley como único y suficiente camino para entender el carácter moral de Dios, para entender y comprender el carácter moral de Dios y para que podamos comprender qué tipo de amor tiene por nosotros. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando nuestro Señor Jesús dijo eso, y se pensaba que la ley era la forma de, hubo una explosión en la mente de un judío que para él la ley era la forma de presentarse digno delante de Dios. Para un judío que pensaba que a través de ciertas formas, de cierto lenguaje, a través de ciertos sacrificios, a través del cumplimiento de ciertas fechas, era la forma de acercarse a Dios. Cuando escucha un judío así las palabras de yo soy el camino, la verdad y la vida, es una explosión mental porque, ¿y entonces esto qué? ¿Ya no sirve? ¿Y por qué dices tú que eres el camino, la verdad de la vida? Eh, Era muy complejo para un judío desprenderse de sus propias fuerzas, de sus propios intentos y dejarse llevar por quien nos puede guiar y nos puede llevar, que sería nuestro Señor Jesucristo, o que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos, para llegar a los 10 mandamientos, tenemos que establecer cosas y fundamentos muy, muy fuertes. Dios es soberano, Dios es todo, Él es creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas y por lo tanto Él puede decir cómo deben hacerse las cosas. Ahora, ya que entendimos eso, la última parte era, pues no nos queda otra más que someternos a esa ley, a esa autoridad. Y ahí cuando empezamos a hablar de sometimiento, es donde empieza, dice mi mamá, ahí es donde la burra torció ¿cómo? Torció no sé qué, pero ahí es donde torció el rabo. Porque, ¿cómo me tengo que someter? Y es porque el ser humano, la humanidad, sobre todo en esos tiempos, hemos sido expuestos a ideas y conceptos muy raros acerca de quién es Dios. A ideas y conceptos muy raros acerca del ser humano. Ideas y conceptos muy raros acerca de cómo podemos relacionarnos con Dios, de cómo podemos acercarnos a Dios. De tal manera que cuando los conceptos que hablan de cómo tú puedes hacer las cosas le han dado al ser humano el sentimiento de libertad, el decir que se tiene que someter va en contra de ese sentimiento de autonomía y de libertad, porque dicen, es bueno, decimos, de ese ser humano es bueno ser libre. Y ahora quieres que me someta. O sea, pues no que Dios es bueno, porque entonces me tiene que tener como, porque me quiere tener como esclavo. Y en ese orden de ideas hay una lucha entre el antinomianismo y el legalismo. El antinomianismo es una palabra compuesta anti y nomos, anti contra nomos ley. Antinomianismo es una actitud contra la ley, una filosofía que está en contra de la ley, una filosofía que surgió en los primeros siglos del cristianismo, se les llamó gnósticos al principio, en la actualidad se llama Nueva Era, por ahí si te suena. Y por otro lado estaba el legalismo, un cumplimiento de la ley eh, como sustento de la vida eterna, o como camino a la vida eterna, como camino como método para llegar a Dios. Entonces, estas dos cosas son extremas.
Estas dos cosas son extremas y son perjudiciales. Las dos cosas son muy extremas y muy perjudiciales. Antineomanismo, antineomanismo, antinomianismo, okay, y lo estuve practicando, es contra la ley, está en contra de la ley, en el sentido de que los gnósticos decían, por ejemplo, la ley está hecha para el físico, para el cuerpo, ¿no? Se cumple a través del cuerpo y lo que se peca y lo que se ensucia es el cuerpo. Pero según los gnósticos, dentro de todo cuerpo humano hay un espíritu que es puro, que es como limpio y que es imposible de ser dañado porque es un espíritu creado por Dios. Entonces, esa es su explicación, no vas a pensar que estoy diciendo eso. Ellos piensan así, pensaban así, y entonces decían, como el espíritu es digno, santo y limpio porque es parte de Dios, y el cuerpo es algo que se va a acabar, pues no importa lo que hagas con este cuerpo porque el espíritu va a estar limpio. Y entonces de ahí surgieron esas ideas de, pues a tomar, comer y beber, que el mundo se va a acabar, porque por dentro soy limpio. La nueva era, que es la nueva forma de gnosticismo, habla de eso, ¿no? Que mientras las cosas se hagan con buena intención, son buenas y suficientes. Con que el ser humano tenga la buena intención de causar un bien es suficiente, porque lo hace el espíritu que es bueno, trata de hacer algo bueno. Pero ya vimos en uno de nuestros estudios anteriores que uh, Caín, no, su ofrenda de Caín no fue aceptada por parte de Dios porque Caín pensó que él podía, en vez de hacerse un sacrificio, llevar algo, llevar unos vegetales, llevar... Y no es lo que llevó, sino la intención con la que lo llevó. Eh, Él pensó que eso era bueno. Él pensó que eso estaba bien. Como las nuevas leyes que están ahorita fundadas en nueva era, ¿no? La nueva era habla de la aceptación como elemento para evitar conflictos. La aceptación total de la forma de pensar, de la forma de hablar, de la forma de expresarse, aceptarlos, dejarlos que cada quien se exprese, actúe y se sienta y actúe y se siente como se actúa, o actúe y piense como se sienta, o se sienta y se sienta mal, no sé. Pero la nueva era dice, bueno, en virtud y buscando el amor y la paz, vamos a aceptarnos unos a otros y entonces vamos a convivir. Y entonces es donde viene esta conjunción de muchas formas de pensar, de muchas filosofías, de muchas religiones, para que no tengamos conflictos. Deja al que quiere ser budista, déjalo ser budista, al que quiere ser cristiano, déjalo ser cristiano, al que quiere ser católico, al que quiere ser hechicero o santero, déjalo ser, al que quiere ser hombre, déjalo ser hombre, al que quiere ser mujer, déjalo ser mujer, o sea, acepta, ¿no? Porque la intención es que lo de adentro es lo bueno. Y, y, y entonces en el, o sea, honestamente, hay quien en el fondo quiere hacer algo que sabe está mal, pero en el nombre de lo puro aceptan, legalizan cosas para poder hacer lo que realmente quieren hacer. La nueva era no es otra cosa más que una deformación o una expresión nueva de, de la rebelión que tuvo Satanás o Lucifer en contra de Dios. Él pensó que podía tomar la gloria de Dios, sentarse en el trono de Dios, y al no poderlo se rebeló. O sea, se rebeló contra la autoridad y la soberanía de Dios. Cuestionó, ¿y por qué Él tiene que ser Dios? Si yo puedo también recibir la gloria. Y bueno, pues ahí es donde surge esa gran rebelión que en esos tiempos se convierte en, ¿y por qué tenemos que seguir lo que la Biblia dice si nosotros tenemos una opinión mejor de acuerdo a estos tiempos, de acuerdo a la época, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a esas cosas? La Biblia como que ya es antigua. Creo que nosotros podemos definir, dicen ellos, una nueva forma de relacionarnos.
Así es que la nueva era, que está basada en esto, antiley, y antinomianismo es estar en contra de la ley de Dios, es un extremo del otro lado de la moneda, el legalismo. Porque el legalismo lo que pretende es que las personas se sometan a cumplir la ley paso a paso, completamente, como forma de acercarse a Dios, como forma de ganar un lugar delante de Dios. Y no solo tratan de hacerlo, creo, pero más que tratan es de imponerlo. Imponer que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que cumplir esto, que tienes que hablar así, que tienes que actuar así, vestirte así, decir así. Y entonces, ah, lo que están haciendo con esto es negar la libertad que Cristo quiere darnos, la libertad de vivir, la libertad de vivir en Cristo, la libertad de ser hijos de Dios. Por eso Jesús nuestro Señor dijo, yo he venido a hacerlos libres de pecado y hacernos libres de legalismo, hacernos libres de, de ideas preconcebidas de Dios, hacernos libres de ideas impuestas por quien quiere manipularnos y decir y hacernos libres para amar a Jesús, conocer a Jesús, entender a Jesús como Señor y nuestro Salvador. Cuando, cuando tú empiezas verdaderamente a estudiar la palabra de Dios, no como teología, no como que te metas como teólogo y el griego y el hebreo, no. Cuando tú simplemente empiezas a abrir tu corazón para entender las palabras que nuestro Señor Jesús dijo, que las palabras que quedaron grabadas en su palabra, entonces es cuando este antinomanismo y este legalismo dejan de tener fuerza en tu vida, dejan de tener esa cadena, yo los veo como cadenas en una vida que quiere ser libre, libre para amar a Dios. Y en medio de esas cosas aparece el Evangelio de Cristo, aparece Cristo mismo, aparece Jesús como, como enviado de Dios, aparece el Mesías, aparece el Cristo que ha de traer esa libertad, esa esperanza de vida eterna, porque si lo ponemos en esa balanza, ah, nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley o a abrogar la ley, dicen, sino vino a cumplirla. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, cuando dice en Mateo 7:11, por ejemplo, mira, déjame dejar esa escritura. Pues vamos a leer algunos versículos. Entonces, si no tienes tu Biblia en la mano, si no eres muy diestro en buscar versículos, anótalo para que lo puedas leer con calma en tu momento, pero no te distraigas buscando mucho los versículos, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 11, cuando le están eh, preguntando a Dios cuál es la forma de vivir, la forma más práctica, la regla de oro, ¿qué es la regla de oro? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. Eh, Esto termina diciéndolo acerca de esto de, haz con otros como quieres que hagan contigo. Haz con otros como quieren que hagas contigo. Entonces, ¿qué era la regla de oro? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Bueno, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vino a, no la vino a invalidar, sino a cumplirla completamente. Completamente porque Él era el único que podía vivir como ser humano siendo tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Eh, Cuando leemos esto, de que Él es, dice Juan capítulo 1, yo soy, hablando Juan el Bautista, cuando se acerca a nuestro Señor Jesús para ser bautizado, lo que dice Juan el Bautista no es otra cosa más que una expresión de una declaración de, de lo que él conocía en su corazón, porque él estaba buscando y esperando este Mesías, ¿no? Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el antinomianismo pretende vivir una vida loca, porque a final de cuentas lo de adentro no se contamina, y por otro lado el legalismo pretende martirizar la carne para pretender alcanzar por obras un lugar delante de Dios a través de rituales y a través de ritos y a través de sacrificios, vino el Evangelio de Cristo o vino Cristo mismo a mostrarnos la verdad completa. Vino Él a hacer el sacrificio completo, suficiente. Por eso Juan dice, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Dios mismo trajo eso que había la ley demandado al ser humano. El ser humano tenía que traer un corderito perfecto, limpio, puro, lo mejor que tuvieran para ser sacrificado y esa sangre, eh, se acostumbraba que esa sangre representaba el perdón de pecados de esa familia por todo un año. Pero pues resulta que ese corderito nunca podía ser perfecto, o ese corderito, esa sangre nunca podía ser suficiente, nunca podía ser tan perfecta para lavar los pecados de toda esa familia. Y no porque no era suficiente, sino porque se había creado un concepto de descargar la pena, porque era lo que hacían, ponían su mano sobre el corderito y significaba que toda mi maldad, todo mi pecado era depositada en ese animalito y entonces cuando el animalito era sacrificado, el pecado se iba con él. Y, y entonces quedaba el sentimiento de borrón y cuenta nueva. Como los domingos cuando íbamos al ese, que una cajita y que te acercas y que te dicen cuéntame tus pecados y luego salías con una receta de varias oraciones y quedaba ese sentimiento de borrón y cuenta nueva, ¿no? Limpio el bote y vuelvo a ensuciarlo y si lo ensucio mucho, pues voy al siguiente domingo y paso 2 veces para que quede bien limpiecito. Bueno, ese era el sentimiento que surgió después de mucho tiempo, porque el ser humano termina por descomponer siempre eh, la obra de Dios cuando metemos nuestra cuchara. Cuando metemos nuestra cuchara, se descomponen las cosas. Cuando queremos corregir lo que Dios hace, perdemos el hilo de las cosas. Dios nos dejó 10 mandamientos. El decálogo que escrito en Éxodo capítulo 20 son 10 mandamientos. 10 mandamientos que encierran todo. Pero el ser humano metió la cuchara y entonces empezaron a hacer una serie de ajustes, una serie de descripciones que se llegaron a cumplir. ¿Cuántos, compañero? 300, 600. 613 regulaciones, enmiendas, adiciones a los 10 mandamientos. O sea, si fuera por cantidad, parece que el hombre es más sabio porque puso 613 y Dios nada más dio 10. O sea, cuando el hombre mete la mano tratando de corregir la santidad de Dios o lo que Dios ha determinado, cuando el hombre trata de tocar lo santo, eh, totalmente muere. Está el ejemplo de este hombre, Usías, que en el Antiguo Testamento van llevando el rey David el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, de un lugar donde había sido robada y estaba por allá como secuestrada el acta, o estaba como en un pueblo que no le pertenecía. Va el rey David, rescata el arca del pacto, la traen 2 animales jalándola porque era pesada. Había toda una instrucción de cómo cargarla, de cómo llevarla. Nadie podía tocar el arca, o sea, el arca del pacto. Pero resulta que al ir de camino de regreso, uno de los bueyes tropieza y parece que el arca iba a caer. Usías, queriendo evitar que el arca cayera, metió las manos y la tocó para evitar. Y eso le causó la muerte.
Y algunas veces cuando se relata esto hay que explicarlo y alguna vez, en otro momento tendremos una prédica acerca de eso. ¿Por qué murió si trató de evitar que se cayera el arca del pacto? Bueno, no es, no es lo que quiso hacer, sino lo que pensó que podía hacer. Podía evitar que la presencia de Dios cayera. ¿Y desde cuándo Dios necesita ayuda humana? ¿Desde cuándo Dios necesita que el hombre haga algo por Dios? El hombre empieza a pensar eso cuando empieza a bajar en su mente y en su corazón el concepto de la soberanía de Dios. Cuando Dios totalmente soberano empieza a bajar porque empezamos a humanizar a Dios, entonces el hombre empieza a crecer en su ego. Cuando, cuando bajamos a Dios o le damos a Dios muchas cualidades humanas o características humanas, Dios llega a ser, en el último de los casos, un buen personaje cerca de nosotros. Cuando humanizamos a Dios, le perdemos el respeto. Cuando le damos a Dios demasiadas cualidades humanas, le perdemos el respeto. Y de pronto empezamos a pensar que tal vez Dios cometió errores. Tal vez Dios se le pasó el detalle de que el diablo iba a entrar al Edén, de que tal vez Dios, y empezamos a cuestionar por qué Dios no hizo las cosas así, por qué Dios no hizo las cosas de esta manera, y, y nos vamos por caminos que llevan a la perdición. Nos vamos por caminos hechos por seres humanos, por intentos del ser humano por alcanzar a Dios, por intentos del ser humano por agradar a Dios a nuestra manera, por intentos de darle a Dios cosas que pensamos que Él necesita, por intentos humanos de agruparnos de cierta manera, de vestirnos de cierta manera para que Dios se sienta sorprendido por nuestro buen comportamiento. Y a todo eso se le llama religión. La religión es, por definición, todo un intento del ser humano por acercarse a Dios. Eso es una religión. La religión es todo intento humano para acercarse a Dios. Por lo tanto, toda religión está condenada a tener errores, porque son intentos del ser humano por acercarse a Dios. Y llámese cualquier religión, ¿eh? O sea, podemos ir desde religión, o sea, desde intentos formales hasta sectas o cosas raras, pero siguen siendo intentos humanos, unos peores, ¿no? Y otras muy honestos, pero a final de cuentas intentos humanos. Son intentos humanos por acercarse a Dios, esa es religión. Mientras que Cristo representa, o Cristo es, la obra de Dios para acercarse al ser humano. La obra de Dios para volver a tener esa relación de Dios y hombre. Jesucristo, por eso es el camino, es la verdad y es la vida, es el puente. Y, y si la religión es el intento del ser humano y el ser humano es temporal y tenemos errores, ¿qué crees que sea mejor? ¿El intento del ser humano por llegar a Dios o la obra de Dios por volvernos a unir a Él? Jesucristo es la obra de Dios hecha carne. Jesucristo es el amor de Dios hecho carne. Jesucristo en la cruz es la expresión del amor incondicional de Dios por un pueblo pecador, por un pueblo que no buscaba de Él. Es más, no buscaba de Dios y lo vemos porque Él lo crucificó. El ser humano lo crucificó y hasta cierto punto lo seguimos, no crucificando, hablando como si fuera religión, seguimos ofendiéndolo con nuestras acciones, aun cuando es claro que
Dios tiene planes mejores que los nuestros, perfectos, soberanos, de tal manera que para poder llegar a los 10 mandamientos, tiene que quedar muy claro en tu corazón y en tu mente que Dios es soberano, Él lo que dice está bien y así debe ser, porque si no, no tiene caso que hablemos. Si en tu mente y en tu corazón no está claro que Dios es perfecto, que Dios es eterno, que Dios es todo y que su palabra de Dios, su palabra es la declaración escrita del amor de Dios por ti y por mí, si eso no está claro en tu corazón, cuando lleguemos a los 10 mandamientos y a describir uno por uno, va a haber cuestionamientos en tu corazón y en tu mente, empujados por las mentiras que el diablo ha diseminado a través de los siglos, a través del tiempo. ¿Cómo podemos evitar que vengan esas ideas contradictorias y esos cuestionamientos absurdos cuando lleguemos a los 10 mandamientos? Bueno, pues asegurando en nuestro corazón quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Ahora, para poder tal vez entender un poco eso, hay que entender las condiciones del hombre a través de la humanidad, sí, a través de la vida. La primera condición del ser humano era una condición perfecta, perfecta. En el Génesis podemos ver, Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, cómo Dios creó las cosas perfectas, tan perfectas que dijo, oye, hablando la Trinidad, conversando la Trinidad, eh, primero dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Dios había creado los cielos, las estrellas, los luceros, las plantas, los animales, todo perfecto, todo puro, todo digno. Pero al hombre lo tomó de manera especial, mientras que todo lo demás lo creó con su voz, con su declaración, hágase la luz, se hizo la luz, háganse los cielos y sepárense las aguas de la tierra. Y cuando lo hizo con su voz, con su sola declaración, al hombre nos hizo a mano. Dice que tomó polvo, barro, y lo formó. Formó al ser humano dándole un tiempo específico, dándole un trato específico, de tal manera que cuando venimos a Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre de manera particular y luego lo depositó en un lugar perfecto, pero no lo depositó para que se rascara la panza, porque Dios es muy sabio. Lo puso ahí para que labrase y cultivase el Edén. O sea que el trabajo, entre comillas, no es castigo de Dios. Como han dicho, ay, el trabajo es castigo. No, el trabajo es honorable, es honroso. Cualquier trabajo. Dios, aquí dice, puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Tenía que estar ocupado. El hombre tenía que desarrollar ciertas cosas. Y después vino esta orden cuando le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol y del huerto podrás comer. Me llama mucho la atención la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre. O sea, no le preguntó, no le dijo si quería, y mandó. Y la palabra y mandó tiene que ver con, le dijo que tenía que hacer las cosas, tiene que ver con una orden que nada se puede, no la podía cuestionar. Además, Adán no tenía en sí el anhelo, la pecaminosidad de cuestionar a Dios. La orden es una instrucción porque Él es soberano y Él es Dios y Él es creador y es dueño de todas las cosas. Y dijo, y mandó al hombre a que comiese de todo árbol. Pero él dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra morir aquí es separa, quedarás separado, separado de mí, separado de la relación. ¿Por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Lo puso para tentar al hombre?
Y algunos han dicho, pues yo creo que Dios, por qué si quería las cosas perfectas, para qué lo puso ahí? Bueno, porque la única forma de agradar a Dios, la única forma de agradecer a Dios, todo lo que Él ha hecho por ti y por mí, es a través de la obediencia, a través de la obediencia. No le dijo Dios al hombre, vas a labrar y a cuidar y me vas a traer productos y me vas a traer esto. Estás libre, labra y cuida porque pues de ahí vas a comer, labra y cuida porque te lo mando, labra y cuida porque es una orden. Ahora, quiero saber si estás dispuesto, le, Dios le está diciendo al hombre, no quiero saber si estás dispuesto a relacionarte conmigo de manera libre, independiente. No quiero robots, no quiero animalitos. Quiero alguien que me ame en espíritu y en verdad. Quiero saber si tú, ser humano, tú estás dispuesto a, a tener una relación conmigo, una relación personal. Y la única forma en la que puedes demostrarme, dice Dios, a través de tu palabra, eh, la única forma en que se puede demostrar eso es obedeciendo. No le pidió que le trajera cosas, le dijo simplemente, de esto no comerás. Y no es que fue un árbol de manzana, pudo haber sido plátanos o de lo que haya sido. La idea no es el árbol, la idea es que Dios puso un árbol o simplemente le indicó, de este árbol no quiero que comas. Porque el día que comas de este árbol morirás, es decir, el día que comas de este árbol me estás desobedeciendo. Y la falta de obediencia te separa de Dios. Por eso obedecer los mandamientos es gravoso porque hay rebeldía en el corazón del ser humano. Y si no entendemos que Dios es soberano, que Dios es santo, que Dios es puro, que Él es creador y dueño de todas las cosas y que yo soy criatura hecha para alabar a Dios, no podemos llegar a los 10 mandamientos. Porque todos los mandamientos va a surgir en tu corazón y en mi corazón surgió cuestionamientos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el día que le preguntas a Dios, ¿y por qué? Un día te va a decir, ¿y por qué no? Si yo soy Dios, creador de todas las cosas. A veces nuestras preguntas pudieran ser, aquí le está diciendo Dios ahora, ¿cómo sabemos que estaba perfecta la relación? ¿Sabes cómo me doy cuenta que estaba perfecta? Porque después de que lo plantó y le dio la instrucción de no comer de ese árbol, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así es que formó la mujer, la tomó de un parte de su hueso, estoy parafraseando Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, 18, hasta el 25, que es donde yo encuentro esa plenitud pura, esa plenitud libre, esa plenitud santa de cuando obedeces a Dios, no ves moros con tranchetes, o sea, no ves cosas raras, obedeces a Dios y tú buscas amar a Dios y tú buscas obedecer a Dios. Y dice el versículo 25 de Génesis, fíjate, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. La desnudez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento representa, ejemplifica estar delante de Dios sin nada que te cubra. Estar delante de Dios sin nada que puedas esconder. Porque Dios puede ver todas las cosas. Puede ver tus pensamientos, puede ver tus intenciones. La desnudez representa estar delante de Dios sin nada que ocultar, sabiendo que Él te puede ver completamente, que sabe lo que has dicho, dónde has estado, que sabe dónde has pisado, que sabe todo. La desnudez quiere decir eso. Por eso dice que venir a Dios desnudos, sin excusas. Ahora, ahí empieza, cuando hablamos de esto de desnudez, la palabra está tan revuelta que dices, ay, desnudos, ya estás, ay, ¿cómo desnudos? Bueno, desnudez quiere decir sin excusas, sin pretextos, sin,
Cuando Dios nos ve desnudos, no quiere decir que te ve encueradito. Dios, cuando vienes con esa actitud, Dios nos ve lavados por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo. Dios nos ve como ves a un bebecito, limpio, santo, digno, no sé cómo explicar, o sea, no quiero usar palabras, pero es que cuando tú ves un bebé perfecto, eh, pues es solo de locos, ¿no? Ver algo feo, ver una intención fea en la desnudez de un bebecito. Lo único que inspira es ternura, lo único que inspira es deseo de cuidarlo, de protegerlo, de tocarlo. Cuando Dios te ve y vienes delante de Él sin excusas, sin pretextos, reconociendo tu pecado, tu error, Él te ve desnudo, te ve totalmente puro a través de la sangre de Cristo. Entonces, por eso decía que la primera condición del ser humano era perfecta, perfecta. Ahora vino la caída y esa condición es la que dura mucho tiempo y ha durado todos estos siglos, desde el jardín del Edén hasta el día que conoce a Cristo. Está esa condición caída, que la podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Por qué lo podemos ver en ese? Porque mira lo que dice el versículo 7 de Génesis capítulo 3. Después de que comieron la manzana, después de que oyeron la voz del enemigo, después de que... Entonces, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primero se taparon uno del otro y luego quisieron esconderse de Dios. Cuando en una relación de pareja, de familia, de hermanos, no puedes ser franco, no puedes ser transparente, hay algo que estás ocultando. Cuando a tu esposa o tu esposo no le puedes hablar a los ojos y decirle las cosas como son, algo estás ocultando. Y cuando algo estás ocultando, quiere decir que no estás hablando con verdad. Y lo contrario al amor no es el odio, sino es la mentira. Lo contrario al amor es la mentira. Porque donde hay mentira, no puede haber verdad. Donde hay mentira, no hay verdad. Y el amor no existe donde no hay verdad. Para que exista amor, tiene que haber verdad. Para que exista amor entre una relación, entre pareja, para que una relación se sane, tiene que haber verdad. Tiene que declararse la verdad y esa verdad eh, va respondida con perdón. Porque cuando tú vienes delante de Dios con toda tu verdad y le dices, Señor, entiendo ahora que he pecado, entiendo que esto lo hice con la intención, entiendo que he estado actuando y viviendo buscando mis propias satisfacciones y entiendo que no puedo dejar de pecar y entiendo que tú solo puedes darme esa fuerza. Cuando hablas con esa verdad, cuando entiendes tú y yo esa verdad en tu corazón, de que no hay nada que tú o yo podamos hacer para sorprender a Dios y no hay nada que tú o yo podamos hacer para esconder las cosas debajo de la alfombra y escondérselas a Dios. Cuando entendemos eso, cuando esa verdad viene a tu corazón, la luz viene a tu vida y te das cuenta que, como decía el niño del chocolate, chis, ¿por qué estoy lleno de chocolate? Te das cuenta que está sucio y te das cuenta que lo único que te puede limpiar y lavar es esa promesa de que si tú dices que aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, Juan 1:12, cuando eso se convierte en una realidad,
Entonces, esa verdad y esa declaración de Juan 3:16 se convierte en una verdad tan poderosa que no te deja volver a regresar al pecado. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿cómo? ¿De qué manera? Que no importando que estábamos en delitos y pecados, muertos, haciendo tonterías como el ser humano está ahorita, ¿no? Corrompiéndose, haciendo maldad, buscando pretextos para legalizar lo malo. Cuando, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú vienes con verdad a Dios, esa declaración de que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo único, se convierte en algo tan poderoso en tu corazón, tan fuerte, una roca en tu corazón, que pecar te va a costar trabajo. Que pecar te va a costar trabajo. Y si pecar te va a costar trabajo, obedecer a Dios te va a ser fácil, porque su ley no es pesada, porque Porque el pecado te mueve a hacer cosas para tapar lo malo que hemos hecho. El pecado crea en el ser humano un concepto de toma y da, un concepto de pongo y quito. Hice malo, pongo bueno. Y entonces se convierten en obras. Y nunca va a haber obras suficientes para pagar o borrar lo malo, porque lo malo no es lo que hiciste, sino es la ofensa hacia Dios. Lo malo o el pecado es una ofensa hacia Dios. ¿Y quién puede borrar una ofensa que has hecho a Dios? Nadie más que Dios mismo. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto tiene que ver con esa condición caída, eh, que es la segunda condición del ser humano. Una vez que hay pecado, una vez que el hombre pecó, que el hombre quedó en esa condición caída, que le dura todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, dentro de esa condición caída, Dios, viendo al ser humano, tomó a su pueblo, Israel, le dio 10 mandamientos y le dijo, quiero que tú seas el ejemplo para otros pueblos del amor que le tengo a la humanidad. Y le dio 10 mandamientos y escogió un pueblo. ¿Por qué el pueblo de Israel? Bueno, porque fue la promesa que le hizo a Abraham. Y digo, sin faltarle el respeto a la palabra, pudo haber sido la promesa que le hubiera hecho a Pancho, a Juan, el nombre no importa, fue que Dios escogió a Abraham. Y de nuevo, Dios es soberano y escogió a Abraham. Y fue porque Dios es soberano que dijo, sobre esta simiente nacerá el Salvador del mundo. Y porque Él es soberano, así son las cosas. Ahora, el hombre, tengo muchos ejemplos, el hombre quiso meter la cuchara porque dijo, tú tendrás un hijo y esa será la descendencia y de esa descendencia vendrá el Salvador y ya hasta pasaba el tiempo, ya estaban haciendo viejos, dijeron, y si le echamos una manita a Dios y entonces vino Sara y ahí viene el problema, porque de nuevo el hombre piensa que puede hacer algo mejor que Dios. La, los 10 mandamientos representan la moral de Dios, representan, no quiero poner una definición que sea la definición puntual, pero los 10 mandamientos están hechos para que el ser humano, tú y yo, podamos entender primero quién es Dios, puro, santo, digno. Y segundo, podamos comprobar que tú y yo no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque somos incapaces en nuestras propias fuerzas de lavarnos nuestro pecado, de limpiarnos nosotros mismos. La ley no está hecha para castigar, está hecha para demostrar que necesitamos de Dios. La ley de Dios está hecha para demostrarte a ti y a mí que necesitamos un Salvador. De ahí que una vez que nuestro Señor Jesús aparece en la historia del ser humano, se crea una tercera condición de la humanidad. Y esa condición de la humanidad es la que puedes disfrutar y estamos disfrutando en este tiempo. Es la condición de gracia. La condición de gracia es esta etapa en donde, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo planeó, envió su Hijo Jesucristo al mundo, se abrió ese tiempo en el que
tus pecados, mis pecados, tenemos oportunidad. Ya que no pudimos nosotros, a través de la ley, tenemos oportunidad de traerlos delante de Dios para que sea Dios mismo el que lave esos pecados. El tiempo de gracia es que merecíamos el castigo eterno. Y la gracia significa un regalo de Dios por amor a quien no lo merecía. Eso es gracia. Es un regalo de amor a la humanidad cuando no lo merecíamos. Por eso, la época de la gracia, esta condición de gracia para la humanidad, está hecha por Dios, que es soberano, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque dice el versículo 17 de Juan 3:16, el 3:17 dice, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo no vino para decirnos que estamos mal. Jesucristo no vino para que, a ver, cumplan la ley, porque ya está sabido que no podíamos. Jesucristo vino para que por él seamos salvos. Porque si Jesucristo vino para condenar al mundo, pues ¿para qué venía? Si Dios podía simplemente decir, y se acaba así la tierra, o se acaba la humanidad, se acaba con todo. Dios ama tanto al ser humano, a ti y a mí. Eres tan importante que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos retomar el camino, acercarnos a sus pies y dejarnos llevar por su amor, a ese lugar donde no hay más dolor ni más llanto. Esa condición de gracia tiene también un periodo, porque como tú y yo no somos eternos, pudiera haber una última condición. Y los que hemos creído en Cristo estaremos en una condición eterna de perfección. No por nuestras obras, sino porque Dios lo ha prometido, que seremos resucitados en cuerpos nuevos, donde la presencia de pecado ya no estará en nosotros. En este momento, aunque hemos pedido perdón, aunque has entregado tu vida a Cristo, está la presencia de pecado en ti y en mí, es decir, en esta carne de decadencia. Por eso debemos vivir atentos, agradando a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Dice Primera de Juan 4:15. Digo, no, primero, el Evangelio de Juan 4:15. ¿Cómo puedo agradar a Dios? O sea, ya entendí, ¿cómo puedo agradar a Dios? Bueno, fíjate cómo dice el Evangelio de Juan 14:15, perdón. Juan 14:15. Capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Este versículo le encanta a los legalistas ponérselo a las personas. Amas a Dios, cumple los mandamientos. Pero Dios no dijo, cumple los 600 rituales que los judíos pusieron. Dice aquí claramente, si me amas, guarda mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesús. Mm. ¿Y cuáles son tus mandamientos, Señor? Bueno, pues a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Te acuerdas? Y la respuesta de nuestro Señor fue muy tranquila. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y segundo, si hay otro, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce toda la ley. En esto se resume toda la ley, no se reduce, se resume toda la ley. O sea que la condición eterna surge, surge cuando entiendo quién es Dios, cuando vengo a Jesucristo y puedo pasar esa eternidad con Él. Sí, pero para llegar ahí tenemos que entender que hay presencia de pecado en nosotros, en ti y en mí. ¿Cómo, Señor, no me ensucio? ¿Cómo hago para no pecar? Bueno, mm, tú no vas a poder. O sea, si tú te pretendes esforzarte por no pecar, déjame decirte que vas a fallar. Porque la regla de esto no es que tú lo intentes otra vez en tus propias fuerzas. La regla de esto, de no pecar, es
Si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, ¿cómo puedes amar a alguien? Poniendo tus ojos y tu atención en ese alguien. Si tú tienes tus ojos puestos en Jesucristo, si tú buscas conocer a Jesucristo, si tú lees su palabra, ¿qué dice Proverbios? Fíjate qué dice Proverbios capítulo 3. Eh, es Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 12, y te voy a leer solo la primera parte. Porque dices tú, bueno, ¿y cómo puedo? ¿Cómo puedo seguir a Dios? ¿Cómo puedo seguir a Jesucristo? ¿Qué hago? Bueno, no hagas, ama a Jesucristo. Proverbios capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. O sea, no te olvides que hay una forma, que hay algo establecido de cómo expresar el amor de Dios. ¿Cómo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy diciendo que tienes que cumplir todos los sacrificios y todas las cosas y todas las fiestas y todas las ceremonias que se establecieron, porque esa no es de lo que está hablando aquí. Mis mandamientos, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Guarda esos mandamientos en tu corazón. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Átalas, escríbelas en la tabla, átalas a tu cuello, ponlas como guía para ti. Ponlas cerca de ti, cerca de tu corazón. No trates de hacer las cosas por tu propia cuenta. No inventes métodos. Dice el versículo 5. Fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios planes, en tus propias formas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo hacer las cosas de tal manera que no ofendan a Dios? Tranquilo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo, no te apoyes en tu propia prudencia. Si me amas, dice el Señor Jesús, guarda mis mandamientos. Sus mandamientos es amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Dónde está el problema? No te está diciendo tráeme dos corderos, tienes que regresar a la fiesta de esto, que si la fiesta de los no sé qué. Y esos consejos se los damos a los niños, a los jóvenes. Yo acostumbro a describir esto en los 15 años, por ejemplo. Dile joven que, pues sí, pero a veces somos tan jóvenes todos que a pesar de que tenemos, no voy a decir cuántos años, parecemos jovencitos y andamos queriéndole eh, inventar planes y métodos para amar mejor a Dios. ¿Y quién puede inventar un método mejor que el de Dios? El método es, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Esto es legalismo? No, porque la ley, como esa figura, es ciega. La ley es ciega. El amor, el amor tiene ojos. El amor mira, el amor habla, el amor actúa. La ley simplemente dice, a ojo cerrado. El legalismo es el extremo del antinomianismo. Las dos cosas son perjudiciales porque hacen a un lado a Jesucristo. Las dos cosas son malas porque hacen a un lado a nuestro Señor Jesucristo. El antinomianismo porque piensa que en la ley no funciona y la ley es de Dios. Es la descripción del carácter moral de Dios. Y el legalismo es hacer un lado a Jesucristo para yo hacer las cosas. Entonces, ¿quieres amar a Dios? ¿Quieres entender los 10 mandamientos? Está claro. Si tú no comprendes, yo no comprendo que Dios es todo, que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio, que Dios es dueño de todas las cosas y que yo lo único que tengo que hacerlo es obedecerlo porque es lo mejor. Cuando te explique los 10 mandamientos, no lo vamos a entender.
Así es que esta introducción de la semana pasada, hablando de la soberanía de Dios, y esta introducción hablando de la humanidad del ser humano, pretenden establecer eh, los dos parámetros con los que podemos entrar a los 10 mandamientos. Porque unos parámetros tienen que ver con Dios y otros tienen que ver con el ser humano. Amas a Dios con todo tu corazón y otros ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la instrucción de Dios. ¿Sabes en todo caso qué son los 10 mandamientos? Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eh, la pregunta es ¿cómo? Los 10 mandamientos te dicen cómo. Y los 10 mandamientos serán en tu cuello tu guía. ¿Quieres, ¿Quieres entender a Dios? Pídele que Él te hable. ¿Quieres comprender y amar a Dios? Dile, Señor, ya entendí que me falta mucho, que mi entendimiento y mis conceptos y lo que había escuchado tenía una idea totalmente diferente de quién eres tú, Señor. Pero tenía una idea totalmente diferente de quién soy yo. Ahora me doy cuenta que soy pecador, que no hay nada bueno en mí, en mis propias fuerzas, que no hay nada que yo pueda hacer para lavar mis errores. Porque lo que dije, porque lo que hice, ya lo hice. Porque lo que toqué, por lo que vi, ¿cómo hago para eso? No puedo retroceder el tiempo. Pero encuentro que tú, Señor, tú, bendito Padre, enviaste a tu Hijo para recibirme así como estoy, para amarme así como estoy, Señor. Porque a través de la sangre de Jesucristo tú me ves limpio. Algo que todavía no entiendo, pero que quiero comprender, Señor, para poder clamar al mundo y decirle, Dios es bueno. Jesucristo me ama. Ven a mi corazón, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, mis argumentos, mi intelecto, te entrego todo lo que soy porque ya me di cuenta lo pequeño que soy delante de ti, Señor. Lo pecador que soy, Señor, por mis propias fuerzas delante de ti. Quiero estar cerca, Señor, de ti. Y ahora he entendido que Jesucristo es el camino, el único camino. Es la verdad absoluta y la vida. Y yo quiero vivir, Señor, una eternidad cerca de ti. Toma control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos. Te entrego todo, Señor. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, si tú entendiste esto, hiciste esa declaración consciente, créeme, comienzas una nueva etapa de tu vida. Algunos dicen que a partir de hoy eres salvo. Yo prefiero decirte que a partir de hoy vas a conocer cuánto te ama Dios. Y a la medida que conoces cuánto te ama Dios, tu corazón, tu mente van a ser transformados para poderlo amar y servir con libertad. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. La semana que entra estaremos ya entrando a los 10 mandamientos, uno por uno, dos, no sé, dos, tal vez tres, tal vez uno, como Dios nos guíe. Pero que quede claro en tu corazón que los 10 mandamientos es la descripción del amor de Dios para ti y para mí, y que es la descripción de cómo tú y yo podemos amar a Dios verdaderamente, honestamente. Así es que nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite, oye a mí, si Dios lo permite, eh, pon un like en el video, me dicen aquí el área de producción, cuando lo veas en YouTube, ponle like, compártelo, no porque queramos crecer en número, pero porque quisiéramos que muchas personas, tus amigos, tus hermanos, tus familiares, empezáramos a amar a Dios de esta manera. Creo que sería una bonita familia, ¿no crees? Mis hermanos, los veo la semana que entra. Dios me los bendiga.